En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien, iglesia, hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy especial, un tema que nos compete a todos y tiene que ver con el descontento. Todos en algún momento nos hemos sentido descontentos o inconformes con algo o con alguien, ¿verdad? Hemos sentido que definitivamente una persona no nos cayó muy bien por la actitud, por lo que nos dijo, por lo que hizo, o alguna circunstancia que de pronto no nos cuadra, que nos hace sentir incómodos, y entonces aparece el descontento. El descontento tiene su lado positivo cuando no es una costumbre, pero cuando ya se convierte en una costumbre, entonces ya definitivamente necesitamos trabajar enfáticamente en generar un cambio, porque si no, este mal hábito termina pervirtiéndonos del propósito para el cual Dios nos permitió venir a esta tierra, que es sobre todo disfrutar de la presencia del Señor. Así que yo quiero agradecer al Señor por su vida, agradecer al Señor porque lo trajo en esta mañana a este lugar. Le entrego también un saludo de bienvenida a cada uno de nuestros amigos. Por ahí veo caritas nuevas, bienvenidos. De todo corazón, para nosotros es una gran alegría recepcionarles, recibirles en esta casa de Diseños de Vida, y que el Señor use este momento para edificar, use este momento para fortalecer su fe, y que cuando salga de este recinto usted salga empoderado, salga con herramientas para hacerle frente a la realidad de su vida. Amén. Y también a todos nuestros amigos allí en las redes que nos están viendo, también les enviamos un saludo muy especial. Que el Señor también sea usando esta palabra para generar un direccionamiento claro, sobre todo en este tema que nos compete, el descontento, que podamos mirar a ver cómo podemos darle un manejo sabio a este aspecto para que no caigamos en ese espíritu negativo y en ese espíritu de queja. La palabra del Señor me impacta lo que dice allí en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 4, 11 al 13. Recuerde que esto lo escribió el apóstol Pablo. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. A ver, diga conmigo, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Yo quiero iniciar esta reflexión planteándote un principio sencillo, pero a la vez muy profundo, y ojalá pueda tomar nota de esto, porque es clave para poder entender todo lo que vamos a hablar. Nosotros enfrentaremos los hechos bien o mal de acuerdo a la manera como percibamos las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros, todos los días, en cada momento que vivamos, tenemos la maravillosa oportunidad de elegir la actitud con que vamos a manejar cada situación. O sea, Dios me ha dado a mí, Dios te ha dado a ti esa facultad extraordinaria, la facultad de decidir y de elegir. ¿Qué actitud voy a colocarle a este problema, a esta situación, a este desaire de esta persona? ¿Qué actitud voy a asumir? Eso solamente lo decido yo. Ahí no se mete Dios ni se mete el diablo, porque estamos hablando del libre albedrío. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de decidir qué actitud voy a enfrentar frente a una situación, nos muestra la explicación al por qué vemos reacciones diferentes de las personas frente a similares circunstancias. El caso, por ejemplo, de dos vendedores que fueron enviados a un pueblo a vender zapatos. Y resulta que cuando llegaron al pueblo, entonces el primer vendedor detectó que ninguna persona de ese pueblo vendía zapatos, se colocaba zapatos, usaba zapatos. Lo que utilizaban era cotizas. Y entonces cuando se da cuenta y analizó el asunto, dijo: no, definitivamente aquí no voy a hacer nada. Y llamó al jefe y le dijo: jefe, no perdamos el tiempo, yo me devuelvo
porque definitivamente aquí nadie usa zapatos, todos usan cotizas. El segundo vendedor, cuando llega al pueblo y se da cuenta que nadie usa zapatos, se llena de una felicidad y se llena de una ilusión y dice, wow, este es el mejor territorio para hacer el mejor negocio. Nadie usa zapatos. ¿Y qué hizo? Llamó a su jefe y le dijo, mándeme más de lo que le pedí, porque aquí nadie usa zapatos y voy a hacer que todos usen zapatos. ¿Entiendes lo que trato de decirte? Una misma situación puede ser vista de manera totalmente diferente de acuerdo a la actitud que se asume en cuanto a la circunstancia, ¿sí? Por eso, quiero que nos enfoquemos hoy en una elección muy importante, muy pero muy importante, que nos va a ayudar a abrazar la verdadera vida en Cristo. Y tiene que ver con aprender a aceptar, tiene que ver con aprender a tener contentamiento en medio de las circunstancias que justamente en este momento nos estén ocurriendo. Puede que en este momento estés atravesando una situación desafiante, complicada, incómoda, una situación que definitivamente tú quisieras salir corriendo porque no soportas eso. Que esta palabra Dios pueda usarla para confrontarte y decirte qué actitud vas a asumir frente a esto que te está pasando. ¿Una actitud de descontento o una actitud de aceptación? ¿Vas a ver esta situación según tu perspectiva, según tu percepción carnal o según la perspectiva espiritual? Recuerde que dentro de nosotros hay una batalla, ¿verdad? La batalla entre la carne y el espíritu. La carne quiere hacernos ver las cosas como obviamente Satanás quiere que las veamos, bajo nuestra óptica mental, bajo nuestras emociones y bajo nuestra voluntad. Pero el espíritu quiere que nosotros veamos las cosas como Dios las ve. Y ahí entonces es donde se va a marcar la diferencia. Si nosotros decidimos de manera incorrecta, es decir, decidimos abrazar el descontento, pues entonces simplemente, mis amados hermanos, vamos a caer en un espíritu negativo. Y me atrevo a pensar que el espíritu negativo, que se conoce como el descontento, es uno de los principales ladrones modernos del gozo, de la satisfacción y de la plenitud en la vida. Por eso hay mucho creyente por ahí hoy en día que su cara es una cara de 38, que dice que es cristiano, pero cuando saluda lo que proyecta es estrés, lo que proyecta es angustia, zozobra, lo que proyecta es mal genio, enojo. Todo el tiempo el ceño lo frunce, ¿sí? ¿Por qué? Porque está enfocado precisamente es en lo que le está pasando y que no debería, según él, estarle pasando, en cómo lo trataron, en lo que le dijeron, en lo que está oyendo en su entorno. Y esto está retroalimentando en él entonces esa insatisfacción. El apóstol Pablo impacta demasiado con las palabras que escribió a los filipenses, porque de hecho estas palabras las escribió desde una cárcel romana y no era para nada cómoda esa cárcel. Eran cárceles subterráneas, oscuras, húmedas, malolientes. Y desde ese lugar, conocido como una mazmorra, porque así se llamaban, mazmorra romana, desde ese lugar, él escribió una carta conocida como la carta del gozo. ¿Cómo es posible que un hombre en tales circunstancias decida escribir una carta donde su propósito es darle ánimo y motivar a los suyos a que se gocen en el Señor independientemente de lo que esté sucediendo? Y es justamente en esa circunstancia tan complicada donde él escribió estas palabras que leímos al comienzo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. De hecho, esta es la clave o el secreto del contentamiento de Pablo. Pablo pudo hacer esto y no solamente ahí, sino en muchos otros lugares,
asumió actitud correcta frente a situaciones complicadísimas que quizá muchos de nosotros no las hemos vivido aún. Porque la clave no es su capacidad mental, o su experiencia, o su fortaleza física. La clave para él darle manejo sabio a cada una de las situaciones difíciles que vivió, radicó en su dependencia de Cristo. Por eso él dijo, todo lo puedo ¿en quién? Esa palabra es supremamente clave. Ahora, me encanta en esta nueva traducción viviente porque dice, todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Es una excelente noticia. Ese problema, esa dificultad económica, esa situación difícil, la vas a enfrentar no tú, sino que va a ser Cristo quien va a enfrentar eso, porque Él está en ti. Y como Él está en ti, vas a poder darle triunfo a cada circunstancia, porque el Señor ya venció. Quiero preguntarte, iglesia, ¿estás descontento porque no tienes lo que deseas tener? Cuando todavía sabes que hay algo que no puedes tener, ¿eso te roba la paz, te angustia, te genera zozobra? Ahora, otra pregunta. ¿Sientes que es difícil sentirte satisfecho porque hay mucho por lograr y sin embargo cuando logras algo, continúas sintiéndote infeliz? ¿Continúas sintiéndote como con algún vacío, con alguna insatisfacción? ¿Sabías que el descontento deshonra a Dios? ¿Sabías que si hay algo que Dios espera que nosotros aprendamos a experimentar diariamente en la vida, es la satisfacción de saber que Dios está con nosotros? Pero muchas veces, mis hermanos, tiene más valor para nosotros lo que no hemos logrado, y por eso vivimos amargados y descontentos, que lo que Dios ya nos dio. ¿Sabe qué fue lo que Dios ya nos dio? Su presencia. Yo he venido entendiendo, hermanos, que no hay tesoro más maravilloso para el creyente que la presencia de Dios. Ahí sí, como la vieja canción de Dani Berríos: pueden quitarme mi casa, pueden quitarme los muebles, pueden quitarme todo lo que haya allá, quítenme todo lo que quieran, pero no me quiten la presencia de Dios. Porque si tengo la presencia de Dios no me hace falta nada. Esos son muchos de los testimonios que uno ha escuchado de judíos que tuvieron que atravesar el infierno del holocausto y que sobrevivieron. Y cuando uno hace un cotejo de varios testimonios, incluyendo el de Víctor Frank, uno llega a una conclusión. O sea, esta persona está como está, o sea, logró, a pesar de todo lo que vivió, estar en un estado de serenidad, de paz con Dios, consigo mismo, con el ser humano. No fue por él, fue porque de alguna manera en ese sumergimiento terrible del dolor, logró tomar conciencia de una conexión superior con su vida. Independientemente como de pronto cada uno de ellos lo llamen, nosotros sabemos que esa conexión fue con Dios. Amén. Porque el único que lo puede uno ayudar a enfrentar cualquier adversidad, cualquier situación que plantee la vida, es Dios, su presencia en nosotros. Ahora, el descontento en una persona se enqueja. Una persona que practica el descontento es una persona que todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está criticando, todo el tiempo está murmurando. Malo porque se hace, malo porque no se hace, malo porque de pronto salió hoy el sol, o malo porque de pronto amaneció el día muy nublado, pero todo el tiempo está en descontento, nada le satisface. Es una persona que alimenta un espíritu crítico. Todo el tiempo está enfocado en lo que no tiene, en lo que le hace falta, en lo que la vida debería darle. Todo el tiempo se la pasa comparándose. No disfruta, que es el don de Dios que Él le ha entregado al ser humano, el don de disfrutar la vida. El descontento es una persona que todo el tiempo se vuelve desagradecida. Dios le está dando comida, le está dando abrigo, le está dando un techo, Dios le está dando salud, Dios le está dando un trabajo,
pero vive enfocado en que no ha podido cambiar el carro, en que no ha podido tener la casa de sus sueños, que no ha podido de pronto tener el amor de su vida, que no ha sido feliz en el amor, y todo el tiempo enfocado en lo que no tiene. Y entonces lo que hace es proyectar todo el tiempo en su vida días difíciles. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto al descontento en Proverbios? Que para el afligido o para el descontento, todos los días son difíciles. Todos los días son una dificultad, son un problema, son una batalla. Sí, yo hace 8 días les dije, mis hermanos, los que estamos en Cristo sabemos que la vida es una batalla, amén, pero una batalla ganada, porque Cristo ya venció. Y si nosotros fuéramos más conscientes de esa bendición y de esa herencia, iríamos al campo de batalla sabiendo cuál es el final. Voy porque el Señor me dice que tengo que ir. ¿Para qué el Señor me dice que tengo que ir al campo de batalla? Para que yo lo vea a Él peleando mis batallas. Para que yo lo vea a Él obrando su poder a favor de mi vida. Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Es cierto, iglesia, que de tiempo en tiempo es necesario que nos sintamos insatisfechos, ¿sí? No me gusta utilizar la palabra descontento, la palabra insatisfecho, inconforme, porque es necesario estar analizando, revisando, ¿sí?, cómo estamos en el presente, entendiendo y comprendiendo que siempre hay la posibilidad de avanzar, de progresar, de mejorar. Hoy podemos ser mejores que ayer y mañana, si Dios lo permite, podremos llegar a ser mejores que hoy. Pero el asunto aquí es cuando ya nos acostumbramos a esta actitud del corazón, a la actitud de todo el tiempo estar insatisfechos, de todo el tiempo estar descontentos, quejándonos y colocando la mirada en el punto negro que se encuentra en la pared blanca. Lo más probable, si continuamos en esa actitud malvada del descontento, es que hemos caído en un terreno peligroso y en un terreno también conocido como patológico, que en el campo de la sexualidad se conoce como anedonia, pero que puede ser también aplicado en otras áreas del ser. Esa incapacidad de sentir placer, de sentir satisfacción. Usted debe conocer por ahí a alguien, no muy lejano, que usted se queda, digo, maravillado al ver cómo Dios lo está bendiciendo, cómo Dios le está dando tantas bendiciones y sin embargo sigue quejándose. Y sin embargo sigue mirando lo que no tiene. Espero que ese que esté mirando no sea usted mismo. Porque Dios lo ha bendecido, porque Dios está pendiente de sus necesidades, porque Dios le da más de lo que usted merece. Y sin embargo sigue quejándose. Y sin embargo sigue descontento. Y entonces, para usted calmar su conciencia, lo que hace es entonces maquillar ese descontento diciendo: no, es que yo soy un visionario, es que yo quiero más, sí, es que mi visión es grande. ¿De qué le sirve tener una gran visión, que en realidad es una ambición, cuando no es capaz de disfrutar lo que Dios te ha entregado en este momento? ¿Sabe cuántos hogares se están perdiendo hoy en día? Porque la pareja está enfocada precisamente en lo que el otro no le suple. Y si empieza a mirar por ahí el prado ajeno y cae en el espejismo, porque ahí sí Satanás va a estar pendiente de mostrar un espejismo. Mire cómo la mujer del vecino, o cómo el esposo de la vecina, así, mire, cómo lo trata, cómo la trata. Y empieza entonces a generar descontento. Y el descontento te va a llevar a terrenos bien peligrosos, a la codicia. Y la codicia, que es el 10º mandamiento, no codiciarás, es supremamente importante tenerlo en cuenta porque nos puede llevar a la destrucción de la bendición que Dios nos ha heredado. ¿Cuántos dicen amén? Así que entonces cuidémonos, mis hermanos, de esta incapacidad de sentir contentamiento y placer en las cosas que Dios nos ha dado, porque entonces esto va a desencadenar una vida difícil y del todo frustrante. Déjenme por favor citar un pensamiento magistral de un teólogo que admiro mucho, James MacDonald. Él dijo algo muy, pero muy profundo al respecto.
de lo que estamos hablando, del descontento. Él dice, aquellos que escogen la queja como su estilo de vida, pasarán el resto de su vida en el desierto. Otra vez, aquellos que escogen la queja como su estilo de vida, pasarán el resto de su vida, ¿en dónde? En el desierto. Ahora, quiero dejarte de tarea que revises el caso que está registrado en Números capítulo 11. Puede leer todo el capítulo, pero me centro especialmente en los primeros 6 versículos. Resulta que esta verdad tristemente está ilustrada en esta experiencia del pueblo de Israel. Israel fue un pueblo que lamentablemente se acostumbró al descontento. Cuando usted empieza a leer la historia del pueblo de Israel, cuando Dios hace todo lo que tiene que hacer para sacarlo de la esclavitud de Egipto, y luego empieza a introducirse en las páginas donde se describe todo lo que Dios tuvo que hacer para cuidarlos en el desierto y luego llevarlos a la tierra prometida, hay momentos donde usted se desespera y dice, oye, pero que estos israelitas... Y bueno, en algún momento usted se calma porque en algún momento usted dice, oye, pero es que se parece a alguien por aquí cercano. Terminamos entonces pareciéndonos al pueblo de Israel. Un pueblo descontento. Mire, a la altura de este pasaje, Números capítulo 11, ya más de un año larguito llevaba el pueblo de Israel de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto. Llevaban más o menos unos 11 a 13 meses, según dicen algunos teólogos. Y sigue leyendo los capítulos siguientes y te vas a dar cuenta que llegó el momento de enviar al pueblo, a los 12 espías a reconocer la tierra. Llevan más o menos unos 12, 13 meses. Y cuando regresan, 10 de los 12 espías llegan con un informe de descontento. Tuvieron el privilegio de pararse en la tierra de la promesa. Tuvieron el privilegio de comer sus frutos y hasta traer muestras. Tuvieron el privilegio de conocer las fortalezas y las debilidades del lugar para poder crear estrategias militares para accesar a ese lugar. Y sin embargo, 10 descontentos son capaces de generar un espíritu de crítica en más de 2 millones de personas. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando ya iban a apedrear a los 2 que estaban alineados con Dios, que fue Josué y Caleb, y los iban a apedrear, desciende la Shekinah de Dios, desciende la nube de Dios. Y en ese momento el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré que tener paciencia con esta generación perversa? 10 veces me han tentado. Si iban más o menos 12 a 13 meses, eso significa que prácticamente cada mes algo se inventaba el pueblo de Israel para generar su descontento y mostrar su descontento delante de Moisés, que era mostrarlo delante de Dios. Y cuando ya ocurrió esto, el Señor les llevaba la cuentica. 10 veces me han tentado. 10 veces han demostrado ustedes su descontento, a pesar de que les he dado todo y aún más de lo que ustedes merecen. Porque usted mira las maravillas y los portentos que Dios hizo para poder sacar al pueblo de Israel en victoria, es impresionante. Ninguna nación que existe sobre la tierra tiene una historia patria como la historia patria del pueblo de Israel. Impresionante esa historia patria, donde cuando tiene que hacer memoria, los ciudadanos de Israel tienen que hacer memoria de cómo nació su nación, tienen que hablar de las maravillas y de los portentos de su Dios. Y luego el Señor los lleva por el medio del Mar Rojo en seco y empieza inmediatamente un proceso de cuidarlos como nunca ningún pueblo, ningún ser humano ha sido cuidado directamente por la mano de Dios. Sí, los llevó por el desierto, era necesario. En la mente de Dios estaba prácticamente que ellos se demorarían de 1 máximo 2 años atravesando el desierto. Y era necesario porque Dios podía hacerlo de pronto hasta en días, en pocas semanas. Pero Dios es un Dios sabio y prudente, que piensa en nuestras debilidades. Y si Dios lo hubiera
hecho de esa manera, pues entonces hubiera sido peligroso con las fieras, hubieran destruido al pueblo de Israel. Por eso el Señor necesitaba dar cierto nivel de espacio, de tiempo, pero no era mucho tiempo. Pero ese día, cuando ellos colmaron la paciencia de Dios por su descontento, número 10, el Señor dice: no entrarán en mi reposo, lo juro por mí mismo. Y así fue. No pudieron entrar en el reposo del Señor. Por eso es que Israel pronto llegaría al colmo de su descontento. Y ese colmo se iba a manifestar en que definitivamente iba a perder la gracia de disfrutar la herencia de Dios. ¿Entiende lo peligroso, hermanos, de acostumbrarnos a la quejumbre, de acostumbrarnos al descontento? Eso es muy peligroso. Y como que eso atrae más cosas negativas. Más bien hagamos lo contrario. En medio de la situación adversa, alabemos a Dios, bendigamos su nombre, agradezcámosle porque el Señor es bendito por los siglos de los siglos. Lo más importante, yo se lo voy a decir ahora más adelante, pero lo más importante es aprender a incorporar la presencia de Dios en nuestras circunstancias. Si nosotros incorporáramos la presencia de Dios en nuestras circunstancias, no habrían quejas, no habrían miedos, no habrían temores, menos enfermedades aparecerían en nuestros cuerpos. Es que el descontento nos hace permanecer en el desierto. Y no es que sea una deshonra estar allí, mis hermanos. Todos en algún momento tenemos que atravesar desiertos. Yo quiero que sepas que Dios ha prometido caminar con cada uno de nosotros en todo tiempo. Eso incluye en los desiertos también. Amén. Si te sientes en estos días justamente atravesando un desierto, mi amado hermano, mi amada hermana, sepa que el Señor ha caminado contigo. En estos días estoy muy feliz porque mi hermano pastor Jefté logró tocar la campanita, venció y triunfó sobre el cáncer. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy pronto vamos a escuchar el testimonio del pastor Jefté. Prepárese, pastor. Y va a ser una bendición entender que Dios acompañó a su siervo durante ese desierto. Pero él, por lo menos cuando siempre yo hablaba con él, nunca le escuché una palabra de queja. Y eso no significaba que él estuviera negando el dolor y las situaciones tan difíciles que él tuvo que enfrentar. Pero siempre él alabó a Dios, aún en medio de la dificultad. Y es un ejemplo. Cuando uno aprende a incorporar la presencia de Dios en medio de los desiertos. Y cuando uno permite, o uno se permite estar consciente de la presencia de Dios en un desierto, más rápido lo atraviesa. Y más rápido lo supera. Pero hágase la víctima en un desierto. Halle placer en victimizarse, en exaltar y en agrandar los problemas. Manténgase sobreenfocado en su dolor, en su situación, en su necesidad, en su carencia. Y yo también le garantizo que más tiempo vas a permanecer allí. Porque es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, yo quiero que en esta mañana miremos unas verdades bíblicas que encontramos en Filipenses 4 y que nos muestran cuál debe ser nuestra actitud para curar el descontento. ¿Las quieren recibir? Acuérdense que aquí entregamos diseños de vida. Escriba estos diseños para que usted los aplique y pueda sacar de su vida todo descontento. Recuerde que tiene que basarse en nuestra actitud. ¿Qué actitud, qué decisión voy a tomar frente a esa situación que me está generando descontento? Lo primero que yo encuentro allí en Filipenses 4 es que debemos amar con profundidad. Diga conmigo, debo amar con profundidad. Estamos viviendo tiempos donde Jesús presagió que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Eso quiere decir que tenemos que revisar cómo estamos amando. ¿El amor que nosotros le profesamos a Dios es un amor real? ¿O es un amor solo emocional? ¿O es un amor solo condicional?
Lo mismo aplíquelo para las otras relaciones. Amor hacia sus cónyuges, hacia sus hijos, hacia los hermanos en la fe, hacia sus compañeros de trabajo, hacia los vecinos, porque somos llamados a amarnos los unos a los otros. El apóstol Pablo llama a sus hermanos mis amados. Y mire cómo los describe en el versículo 1 de Filipenses 4, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Mira la valoración tan impresionante que había en el corazón de Pablo hacia sus hermanos. Los catalogaba como su alegría y su corona. Significa que el amor que había en el corazón del apóstol Pablo hacia estos hermanos no era cualquier cosa, era un amor entrañable. Pablo está revelando aquí su corazón pastoral y con esa revelación nos está entregando el antídoto para poder vencer el descontento. Él bien pudiera haber utilizado ese momento tan duro y tan difícil para escribir una carta que fuera más bien con tinte de víctima y diciéndole, pobrecito de mí, me siento solo, me han abandonado. Quizá de pronto ustedes se acuerden de mí, mándenme alguito por favor. Es que me siento desamparado. No, Pablo utiliza ese momento, es para darle ánimo y para darle la clave a los hermanos de Filipos para que se mantengan gozosos. Amén. ¿Y sabe cuál es la clave del apóstol Pablo para mantenerse en esa perspectiva? Que aún cuando se encontraba en una situación que lo estaba afectando a él físicamente, que lo estaba limitando en su ministerio, él no se enfocó en sí mismo, él se enfocó en los demás. Amén. ¿Usted quiere salir del descontento? Porque siente que últimamente como que está siendo rodeado de ese espíritu de negatividad, de ese espíritu de pesimismo, de ese espíritu de solamente mirar las cosas malas que están pasando. Quiero invitarlo a que busque a alguien que tenga una necesidad y déjese usar por Dios para suplirla. Dígale, Señor, muéstrame, revélame a quién puedo servirle en este día. ¿A quién puedo demostrarle tu amor entrañable? Y entonces, mis hermanos, nos daremos cuenta que realmente cuando amamos entrañablemente, no nos queda espacio en nuestro corazón para quejas y reclamos, para los PQRs. Cuando estamos concentrados en ayudar a las personas, en servir a las personas, ¿sabe qué hacemos? Nos enfocamos en la presencia de Dios. Señor, ¿qué puedo tomar de ti para poder ayudar a esta persona? Dame más de ti para poder impartirle a esta persona. Y eso es hermoso, es maravilloso. Lo segundo que encuentro en el texto es que debemos afirmarnos en Cristo. Afirmes en Cristo. ¿Quieres vencer el descontento? A ver, mire dónde está parado. Si una situación complicada, si un problema, si una persona difícil es capaz de tambalearlo, de ponerlo a tambalear a usted, es capaz de generarle desánimo, le roba la paz, lo afecta emocionalmente, entonces le quiero invitar para que usted revise el fundamento en el que usted está parado. ¿Realmente está afirmado en Cristo o está afirmado en una emoción que piensa que es Cristo? No. Mire la palabra clave que utiliza el apóstol Pablo en Filipenses 4:1, la primera parte dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. ¿Manténganse qué? Fieles al Señor. La única manera de nosotros permanecer firmes, estables, en pie, en medio de las circunstancias cambiantes, es estando en Cristo. Y ustedes que me escuchan cada 8 días aquí predicar, saben que repetidas veces les he dicho, ¿qué significa estar en Cristo? Significa morir a nosotros. Eso significa estar en Cristo. Ahora sí entiende que cuando uno está en Cristo nada le afecta, porque uno está muerto. Y lo que viene choca contra Cristo, porque Cristo está en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo es en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es impresionante. Ese es el poder de la presencia de Dios haciéndose realidad en mi vida. Ah, sí, de pronto viene un momento de tristeza, un momento de pronto donde te sientes como sacudido, pero tú reaccionas y tú dices, no, yo estoy parado en Cristo, yo estoy afirmado en Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, si esto no fuera cierto, pues entonces la historia de la iglesia no tendría registros, anales históricos sobre gente que fue capaz de mantenerse firme frente a una amenaza de muerte. Y que esa amenaza de muerte no lo hizo cambiar de opinión, con tal de mantenerse firme en el Señor. Por eso es que los anales históricos de la iglesia registran una gran cantidad de testigos o de mártires que estuvieron dispuestos a morir por causa del Evangelio. La pregunta en este tiempo, mis hermanos, ¿estamos dispuestos a morir por causa del Evangelio? ¿Estamos dispuestos realmente? Y no solamente estoy hablando de que venga alguien aquí y nos coloque un arma en la cabeza y nos amenace. Estoy hablando, por ejemplo, de aquellas cosas en las que Dios nos dice, debes morir a eso. ¿Estamos dispuestos a morir a eso? Porque mientras no estemos dispuestos a morir a esas cosas, no estaremos afirmados en Cristo. El fundamento en el que estamos parados es muy endeble. Y cuando nos demos cuenta y venga un remesón, nos caemos, fallamos. El descontento aparece cuando cualquier cosa entonces me tambalea, y ese es el caso de Síntique y de Evodia, que no estaban afirmadas en Cristo. Eran unas grandes siervas del Señor, pero no estaban afirmadas en Cristo. Tuvieron de pronto una desavenencia las dos, y entonces cayeron en la división. Y Pablo entonces tiene que, precisamente, eso lo vamos a ver en el tercer punto, tiene que trabajar para poder restaurar esa relación. Por eso yo quiero en este segundo punto decirte, mi hermano, revisemos el piso de nuestra fe. Es muy importante que nosotros revisemos el piso de nuestra fe para entender por qué me siento como me siento. Oye, ¿por qué últimamente estoy sintiendo como depresiones? Estoy sintiendo como tristezas, como que me está dominando mis emociones. Tenemos que revisar entonces el piso de nuestra fe. ¿Ese piso realmente es Cristo o es mi carne? ¿O es solamente un asentimiento intelectual acerca de lo que yo he escuchado de Cristo? Eso hay que revisarlo. Ahora, tercero, para poder curar el descontento tenemos que convertirnos en buscadores de paz. Sé un buscador de paz. ¿Sabe que una de las tareas más importantes que Dios nos ha delegado a nosotros, su iglesia, es el ministerio de la reconciliación? Somos llamados a reconciliar a las personas con Dios. Eso significa entonces que la esencia del mensaje que portamos se conoce como el Evangelio de la paz. Y por eso Pablo dice en Efesios que tenemos que colocarnos el calzado de esa naturaleza del Evangelio, que es la paz. Claro, la esencia de la buena noticia es un Dios que decidió hacer la paz con su criatura enemistada, con esa criatura que tomó la decisión de desobedecer y de colocar en tela de juicio su mandamiento, porque se creyó más sabio que el Creador. Y sin embargo, Dios decide volver a restaurar esa relación, y por eso el Evangelio es un evangelio de paz. Y Pablo le solicita encarecidamente a su fiel colaborador, que no sabemos el nombre, que por favor, junto con Clemente, ayude a estas dos mujeres a restaurar su relación, su descontento, para poder terminar con la división. Filipenses capítulo 4, versículo 3 dice: y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Eso quiere decir entonces, mis hermanos, que para nosotros poder curar el descontento, debemos ser pacificadores.
Es triste cuando uno nota en algunos hermanos, no de aquí de la iglesia, hermanos de la China y sobre todo de la iglesia subterránea, uno ve a algunos hermanos que les encanta generar conflicto unos con otros, sembrar cizaña, sembrar descontento. Y mi pregunta es, ¿en qué fundamento están parados? ¿Qué evangelio están pregonando? Cuando el apóstol Pablo a los hermanos de Roma, capítulo 12, si no me equivoco, 12:18, les dice, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese es un llamado que hemos recibido nosotros de parte del Señor, a ser pacificadores. Eres de aquellos que cuando nota un conflicto o alguien viene a comentarte algo así en forma o en tono de chisme, inmediatamente te apabullas con él y empiezas, uy no, sí, terrible, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué pasó? ¿Sí? No, terrible. Uy, eso nunca debería haberte dicho. No, ¿cómo es posible? No, es que impresionante. A mí me pasa eso y terrible. A veces somos así, cristianitos de esa clase. ¿Sabe qué debemos hacer cuando un hermanito se acerque y empiece a hablarnos mal de otro? Deberíamos decirle, te voy a dar el consejo de Cristo. ¿Te sientes ofendido por lo que esa persona te dijo o te hizo? Tienes una obligación, no es ni siquiera una opción, tienes una obligación, si es que realmente eres cristiano. Vaya y llame a solas a esa persona y trate a solas esa ofensa y solucione ese problema. Ah, pero ahí sí, qué pena. Se nos acaba la unción. Y entonces nos damos cuenta que ese hermanito como que no le gustó lo que le dijimos. Pues claro, y es que no nos debe gustar cuando nos prestamos para los chismes, cuando nos prestamos para el descontento, cuando nos prestamos para la división, porque cuando nos prestamos para eso le estamos ayudando al diablo a hacer su tarea. El diablo es el que divide, el diablo es el que quiere generar todo el tiempo en nuestro corazón descontento. La tarea del cristiano es que a pesar de que esté pasando algo que no nos guste, buscamos la manera de restaurar relaciones, buscamos la manera de que haya paz, de que haya armonía, de que las cosas se arreglen, como sucedió con estas hermanitas. No sé por qué Pablo citó hermanita, ¿no? Pero la verdad, Síntique y Evodia estaban en una situación en la que Pablo desde la cárcel dice, esto no puede continuar. Esto hay que desarraigarlo. Porque si esto continúa, toda la iglesia va a quedar contaminada. Y entonces le pide el favor a su fiel colaborador. Vaya y trate esta situación, porque si no se nos sale de las manos. Y esto hay que entenderlo, mis hermanos. Tenemos que ser pacificadores. ¿Quieres vivir tranquilo? ¿Quieres vivir disfrutando la vida que Cristo ya conquistó para ti en el Calvario? Para poder usar y hacer posible el propósito de Dios en tu vida. Guarda tu lengua de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Si ve que por ese camino te genera inquietud o que esa persona te quiere contaminar con basura, por ahí no es el camino. Busque otro. Pero no se preste para que sus oídos se conviertan en una caneca de basura. Sé muy selectivo con lo que oyes. Sé muy selectivo con lo que recibes. Porque realmente mereces vivir en la dimensión del gozo perpetuo. Porque esa es la cuarta y con esto termino. En cuarto lugar, viva en el gozo del Señor. Amén. Filipenses 4:4 dice algo extraordinario. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. La frase clave aquí es en el Señor. Queda claro, iglesia, que cuando un creyente no experimenta el gozo del Señor en medio de las pruebas, está claro que cuando un cristiano se deja afectar fácilmente por cualquier situación y pierde el gozo, es precisamente porque no está conectado con la presencia de Dios.
Y con esto concluyo. Iglesia, si hay algo que nosotros tenemos que cultivar de aquí en adelante y ser más conscientes todos los días y todo el día, es de la presencia de Dios. ¿Por qué de la presencia de Dios? Porque la Biblia dice que es en su presencia donde hay ¿qué? La gente está tratando de buscar gozo en las cosas externas. La gente está tratando de buscar gozo, satisfacción, contentamiento en metas, en proyectos, en alcanzar cosas, en realizar proyectos. Y resulta que ahí no está el gozo está en la presencia de Dios. Entonces, si vuelvo y te repito, si algo fácilmente te roba el gozo, te roba la paz, te genera descontento, te daña el día, con esto ya se me dañó el día. Entonces revise, por favor, ¿cómo está tu conexión con Dios? Probablemente es una conexión intermitente, probablemente es una conexión muy débil. La frecuencia de la presencia de Dios en ti es muy rara. Porque cuando nosotros estamos conectados con Dios, hermanos amados, lo que más vamos a querer hacer todo el día y todos los días es su voluntad. Amén. Y con su voluntad, dice la palabra del Señor, que allí estamos sintiendo plenitud. Saber que usted está haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo le genera satisfacción. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Quiero dejar una tarea. Vamos a aprendernos en esta semana Isaías 26:3. Pero quiero que lo aprendamos en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera de pronto más de uno se lo sabe. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26:3. Te voy a entregar una clave aquí. La razón por la cual poco confiamos en Dios, como deberíamos confiar, es porque poca conciencia tenemos de la presencia de Dios en nuestro diario vivir. Entre más yo esté consciente de que Dios está aquí, me pasó este problema, no importa, pero Dios está conmigo. Entre más conciencia tenga de esa presencia, los pensamientos de mi mente se van a tener que alinear a la mente de Cristo. Pero si usted tiene un problema, se le presenta una dificultad y se desconecta de la presencia de Dios, su mente le va a bombardear una cantidad de pensamientos que lo van a poner totalmente en degradación, que lo van a debilitar completamente y lo van a llevar al miedo, al pánico y a la angustia. Por eso conéctese con esa presencia de Dios, porque en esa presencia hay paz, hay gozo, y entonces usted va a poder demostrarle a Dios que confía en Él. Y si confía en Él, hermano, te aseguro que ya eres un vencedor, porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Cierra tus ojos en este momento. Señor, quiero agradecerte, porque a través de tu palabra podemos percibir, Señor, algo muy importante: la importancia de tu presencia en nuestras vidas. Señor, perdónanos porque hemos descuidado muy a menudo tu presencia en nosotros. Honestamente, en nuestra mente queremos, pensamos y aún en nuestras emociones sentimos algo muy especial por tu presencia. Pero en la práctica, cuando llegan los desiertos, cuando llegan las dificultades, ahí es donde nos damos cuenta que lo que más descuidamos es tu presencia, y lo que sale a flote y lo que toma realmente presencia en nuestro presente es nuestra carne. Y después nos quejamos porque nos va mal, y después nos quejamos porque no soy capaz de superar esa situación, por qué me dominan mis pensamientos, por qué me dominan los miedos, las angustias, porque la carne está viva, la carne está ahí a flote,
tratando de dominarnos, tratando de generar un drama para que nosotros rijamos nuestra vida de acuerdo a ese drama y entonces vivamos totalmente desconectados de tu bendito propósito. Hoy quiero pedirte, por favor, que a través de esta enseñanza que apunta a la cura para el descontento, tomemos muy en serio, Señor, estos 4 principios bíblicos y podamos, Señor, entender y comprender que estos 4 principios solamente funcionan cuando estoy conectado contigo. Ayúdame, Señor, a conectarme con tu presencia. Ayúdame, Señor, a tomar esa conciencia. Si soy consciente de que tú estás justamente en este momento, entonces mi mente, mi voluntad y mis emociones tendrán que someterse ante esa presencia divina. Y entonces serán direccionados de acuerdo al propósito de Dios. Y no podrán ser usados ni manipulados por el diablo. Señor, bendigo a mis hermanos con esta palabra y bendigo, Señor, a tu iglesia con la perspectiva, Señor, de lo que tú hoy nos has planteado. Y nos levantamos, Señor, en un espíritu de contentamiento, en un espíritu de alabanza, en un espíritu, Señor, de aceptación. Aceptaremos las cosas como se van presentando, no con resignación, sino con la certeza de que Dios está en control de todo. Y la Biblia me dice que si yo amo a Dios, que si yo vivo en el centro de la voluntad de Dios, todo lo que me pase terminará obrando para bien. Por eso, Señor, hoy te entrego mis afanes, te entrego mis angustias, mis pesares, te entrego mi dolor, te entrego, Señor, aquellas cosas que me incomodan, aquellas cosas, Señor, que me hacen sentir mal, que me roban la paz, que me intranquilizan, que no me dejan conciliar el sueño como debería. Todo esto, Señor, te lo entrego a ti. Y decido, Señor, tomar conciencia de tu presencia. Quiero empezar a temerte, como lo dice tu palabra. Quiero empezar a ser consciente de que tú estás aquí. En el nombre poderoso de Jesús, te alabo, Señor, y te doy muchas gracias. Aleluya. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.